Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Vamos todos los lunes a esta hora en directo desde el canal para hablar de los temas candentes del día, de la coyuntura, de la semana. Y esta vez, claro, no nos podemos escapar, estamos hablando de las elecciones del próximo domingo, vamos a hablar de los candidatos presidenciales con un enfoque particular, y es que pues vamos a hablar de lo que ocurrió en la primera vuelta, las consecuencias de la primera vuelta, los partidos o grupos políticos que tuvieron que tomar posición alrededor de la segunda vuelta después de haber hecho competencia en primera vuelta. Hablo de la Alianza Verde, y aquí tenemos personas de la Alianza Verde, algo del Polo Democrático, y también del Partido Conservador, que tenemos a Juan Manuel Corzo invitado, pero no ha llegado. Estamos por ahora con Claudia López. Muchas gracias, Claudia, senadora por la Alianza Verde, con una votación muy importante. Muchas gracias, Claudia, por venir. Muchas gracias, León, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. John Sudaski participó en la campaña por la consulta al interior de la Alianza Verde, senador de la República, senador actual de la República, y ahora acompaña y trabaja dentro de la Alianza con una posición muy particular. Ahora veremos cómo son todas estas posiciones acá. Muchas gracias, John, por acompañarnos. Placer y muy amable por la invitación. El doctor Navas Talero, que también es del Polo Democrático y que, bueno, ahora tiene una posición particular, participa dentro de una posición al interior del Polo Democrático. Le agradecemos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, doctor. Doña Claudia, un placer verlos. Y sin más preámbulos, vamos al debate. Esta cosa es, bueno, viene primera vuelta y vienen posiciones que van desde un acuerdo, como en el caso del Partido Conservador, que es un acuerdo con el partido, con Oscar Iván Zuluaga, desde la candidata del Partido Conservador, que participó en la campaña y sacó una alta votación, y en ese caso es Marta Lucía Ramírez, que hace un acuerdo con Oscar Iván, primera cosa. Pero vienen los otros partidos. La Alianza Verde no adopta posición oficial y los sectores se van a expresar, sectores políticos al interior de la Alianza Verde, unos hacia una adhesión o un acompañamiento con muchas críticas a Juan Manuel Santos, una opción por voto en blanco, y lo mismo ocurre en el Polo Democrático. La candidata a la presidencia en la primera vuelta, Clara López, termina en un acuerdo con Santos, pero un sector encabezado por Robledo habla del voto en blanco. Eso es lo que vamos a ver, por qué esas posiciones, cómo se llegó a esas posiciones y cómo se ve esta segunda vuelta, cómo va a incidir esto. Y yo, pues, lo que veo, y para mí la primera novedad de esta campaña política, es que los partidos que participaron en primera vuelta y que no están jugando ahora como candidatos, es decir, salieron de primera vuelta, son decisivos por primera vez en una campaña política. Son decisivos porque los candidatos principales tuvieron votaciones relativamente bajas en primera vuelta, digamos el uno 29 puntos, el otro 25, y necesitan de todos los partidos. Y aquí empecemos con Claudia. ¿Cómo fue ese proceso interno de la alianza? ¿Cuál es tu posición ahora? ¿Cómo ves de cara a esta segunda vuelta el protagonismo y la situación de Alianza Verde? Pues, León, yo la verdad creo que lo que son decisivos en una elección, sea en la primera vuelta, igualmente será en la segunda, son los candidatos y los electores, más que los partidos. Los partidos, desafortunadamente, todos, incluido el nuestro de Alianza Verde, no concita a la mayoría de los ciudadanos. El 70% de los ciudadanos se declara sistemáticamente en las encuestas sin partido, ¿no? De verdad que la inmensa mayoría de los electores no están en un partido o en otro. Yo por eso no creo que las alianzas son tan definitivas. Yo creo que lo que es definitivo en cualquier elección es la propuesta de los candidatos. Finalmente los que ganan o pierden son los candidatos y sus plataformas. Obviamente, como tú bien destacas, en esta primera vuelta ocurrió algo peculiar, y es que por lo menos en términos de matemática, los demás candidatos que no pasan a la segunda vuelta suman prácticamente más votos, o por lo menos los mismos números de votos de los que sí pasan, ¿no? Son como 6 y pico y 6 y pico, digamos. Eso es muy particular, porque quiere decir que hay 6 millones de electores que fueron a las urnas,
¿cierto? Que seguramente van a volver a votar y que ahora en estas 3 semanas tienen que decidir por cuál de las 2 opciones que quedaron en contienda, Santos o Zuluaga, deciden su voto. Yo creo que esta es una situación peculiar, digamos, por lo influyente, como tú destacas, pero también peculiar por la desazón que hay en esta campaña. Yo creo que yo he seguido la política desde muy chiquita, me encanta, pues hasta hace muy poco fui candidata, pero desde siempre he seguido las elecciones, he votado, he participado, y la verdad, León, es que nunca había visto una campaña tan sucia, que generara tanta desazón, tanto desencanto en los electores. Una guerra sucia de lado y lado, en particular de Santos y Zuluaga, que yo creo que ha desestimulado mucho la participación electoral. De hecho, es sorprendente que la abstención en la primera vuelta presidencial hubiera sido más alta que en las elecciones de Congreso. Eso realmente es atípico. Usualmente vota mucha más gente por presidente que por Congreso. Y yo creo que en buena medida esa peleadera, digamos, y esa guerra sucia, en particular de estos 2 candidatos, espantó a buena parte del electorado. ¿Qué va a pasar ahora? Yo francamente no lo sé. Yo creo que si uno mira, digamos, la evolución de la campaña, la evolución de las encuestas más reciente, esta elección el que la gane la va a ganar por una nariz, es decir, aquí nadie va a barrer, pues el que gane va a ganar, digamos, una situación muy polarizada, va a quedarse con la mitad y un poquito más del electorado y el resto quedará en la oposición. Ya veremos si es Santos o si es Zuluaga. En la Alianza Verde no fue que no adoptáramos una posición, claro que adoptamos una posición basada en 5 puntos. Y es a nosotros lo que nos importa en la Alianza Verde es que los ciudadanos acompañen con su voto unas propuestas programáticas que nos parecen centrales. Culminar el proceso de negociación en La Habana, culminar el proceso de paz, defender la agenda de protección ambiental y del agua, defender un pacto nacional por la salud y la educación, la lucha contra la corrupción. Esos son los puntos de nuestra plataforma programática que nosotros invitamos a los ciudadanos a que voten con base en ellos y a que escojan, digamos, la mayoría de nuestros electores escogerán o a Santos o al voto en blanco. Con respeto, esas 2 posiciones caben dentro de nuestro partido, la gente es libre de determinarlas, pero lo que nos interesa es que la gente escoja al candidato pensando en fortalecer estos 5 puntos programáticos que para nosotros son el corazón, digamos, de nuestra apuesta política a largo plazo. John, toda esta discusión al interior del Verde, pues dio un resultado también el que fueran, pues más que todo senadores o líderes del Partido Verde los que fueran tomando posición, y hay un silencio muy grande de Peñalosa en estas semanas. ¿Mantendrá ese silencio hasta la segunda vuelta? ¿Y eso qué augura para la Alianza Verde? En el entendido de que usted fue uno de los primeros que salió y tomó posición sobre el tema, y lo he visto muy activo en esa posición, porque tiene argumentos para eso. Sí, digamos, yo creo que Claudia le responde mejor el tema de Peñalosa, porque realmente yo no tengo la menor idea. Digamos, a Peñalosa apoya el proceso de paz, dice que va a estar con el candidato que está con el proceso de paz, argumenta como que, y al final le falta decir por quién, y no lo dice. Y creo que no lo va a decir seguramente sino después del 15, digámoslo así. Así que, digamos, ese es el punto. Ahora, digamos, yo creo que la evolución del tema electoral es muy importante, que sí, efectivamente, fue muy importante la cantidad de votos que sacaron tanto Marta Lucía como la doctora Clara López y Enrique. Bueno, se sumaron prácticamente 5 millones de votos. Y por los otros 2, especialmente por Santos, la gente no quiso votar, les dio tedio absoluto votar por un candidato. Pero cuando la diferencia era entre Santos y Uribe Zuluaga, sí, la cosa se puso de muy diferente nivel. Hay una encuesta que hizo, creo que fue Gallup, donde se ve efectivamente que inmediatamente después de la elección comienza, digamos, Zuluaga sigue actuando con una pendiente bastante permanente, bajita, no es que, y Santos baja inmediatamente para esa elección y después comienza a subir, y para esa encuesta que le hicieron como el 2 de junio, ya lo ha empatado y además se ve con una pendiente mucho más fuerte.
O sea que del 2 de junio hacia adelante, por lo que se puede ver, va a seguir creciendo. Y es claramente ¿por qué? Porque, digamos, yo creo que para la disyuntiva entre un candidato que representa el uribismo con toda la secuela, digamos, de hechos, básicamente un sistema que satanizó la sociedad civil, que fue el epítome del todo vale, en fin, todo lo demás. Digamos, frente a ese tema, Santos, con todas las objeciones que hay, comienza a resultar un poco más atractivo. Es un presidente que, con todo el tema de la mermelada que hemos condenado, digamos, nadie tiene más credenciales que Claudia, Enrique Peñalosa, John Sudarsky, Camilo Romero, decir esto no puede ser a punta de ese modelo de gobernabilidad. Pero comienza uno a ver, y efectivamente, pues la posición de Santos ha sido mucho más libertaria, mucho más respetuosa, ¿no? Puede que haya habido incidentes y tal, pero en general fue una cosa muy distinta de lo que fue el gobierno de Uribe, que fue realmente un gobierno autoritario y que además quiere ahora continuar con ese modelo, porque yo no veo, digamos, ha ido mermando su posición de colocar unas condiciones imposibles a la guerrilla para continuar en el diálogo de paz. Entonces la gente comenzó a decir, bueno, esto ya es distinto. Esta controversia es alrededor de si paz o si guerra. Y ahí sí, lo que vimos fue una avalancha de adhesiones de todas partes, de Clara López, de Antanas Mocus, que lo había hecho desde el comienzo, de Petro desde el comienzo. Y yo, por ejemplo, sentí exactamente lo mismo. Personalmente, por ejemplo, yo tengo una visión de que el proceso de paz es una coyuntura histórica extraordinaria. El profesor James Robinson, que escribió el libro de ¿Por qué los países fracasan?, identifica esos eventos y dice, esos se presentan, no pues como diría los marxistas o los historiadores, que se da la coyuntura, no, eso se presenta. Y de una forma bastante aleatoria. Y cuando se presenta, existe la posibilidad de cambiar las cosas en profundidad. Y él tiene una cantidad de casos. La primera, la gran revolución, la gloriosa revolución inglesa, pero hay muchos casos, inclusive casos africanos, casos de islas de Indonesia y todo ese tipo de cosas. Y me parece que hay una oportunidad, que el proceso ha estado muy ordenado, relativamente ordenado, con todo el mundo hablando a todos lados y diciendo, pues lanzando las cargas de profundidad más importantes, comenzando muy a menudo con la FARC. Y me diría, pero por lo menos debería, pero en fin, esto es para la galería. Pero el proceso ha ido avanzando y ha tenido, y yo creo que muchos colombianos se dan cuenta de eso. Muchos colombianos se dan cuenta de que es la oportunidad. Este es el momento. Se puede dar o puede no darse, y se han vertido en esa dirección. Doctor Navas, ¿por qué en el polo democrático, bueno, hay como la novedad de esto es que por primera vez en una elección presidencial la izquierda es decisiva? Por ejemplo, si gana Santos, esa elección se la va a deber a la izquierda y al centro izquierda, mejor dicho, se la va a deber a los electores de Alianza Verde y a los electores del polo. ¿Por qué en una circunstancia tan especial, digamos, el sector de Robledo decide el voto en blanco? Te quiero decir una cosa, yo no soy el dueño del polo democrático, yo soy un miembro del polo democrático. Creo que las personas que votaron por mí, me honraron con su voto, tienen suficiente capacidad para diferenciar entre lo que les parezca bueno o lo que parezca malo. Es que hay personas que creen que los partidos son movimientos religiosos, donde sale uno y excomulga y dice que es pecado y que no es pecado. Yo respeto la posición de Clarita, respeto la de Jorge Enrique Robledo, respeto la de Carlos Gaviria. Cada uno de ellos es libre de tomar la determinación que a bien tenga.
Porque yo vi un partido, no el de ustedes, me pareció muy indecente la posición de ustedes, doctora, que por Twitter descomulgaban a aquellos que no iban a votar como les mandaban la cabeza de partido. Si en el Polo Democrático me dieran órdenes a mí, hace rato que estaba yo en la calle. No acepto órdenes de nadie. Mis únicos jefes son mis electores. Y ahí yo les digo, tomen la determinación que ustedes quieran. Eso sí, jamás le aconsejaría a ningún elector que se abstenga. Porque en mi cátedra y públicamente he dicho que la abstención es una pereza del esclavo. El esclavo no opina porque siempre cree que va a ser esclavo. En cambio, el que toma una posición equívoca o no, la está tomando. Yo por eso a nadie le aconsejo que se quede quieto en su casa. Haga lo que su conciencia le diga, lo que usted crea que es bueno o malo. Pero tampoco soy yo quien para darle órdenes a mis electores de lo que tienen que hacer. Me parece abusivo. Mis orientaciones están en mis volantes. Cualquiera que lo vea. ¿Yo qué decía? Y lo digo públicamente, soy amigo de la paz. Defenderé siempre la paz. Conocido la guerra en muchas posiciones. Detesto la guerra. No entiendo cómo alguien puede defender una guerra. Ninguna guerra, por noble que sea, puede ser justa. Yo soy amigo de la paz, pero no soy dueño de la voluntad de ninguno de mis electores. Eso es lo que hay una equivocación. El Polo Democrático tiene un ideario al cual se acoge aquel que ingresa al partido. Por eso yo esta noche, estuve una vez en la reunión aquella y no he tenido tiempo de ir porque estoy un poco enfermo, vine por tratarse únicamente de su programa y tiene que haber libertad total. Yo no acepto un partido que le diga a sus electores, tiene que hacer esto, no lo acepto. Entonces, no estoy ni en contra de la posición de Clara, ni la de Jorge Enrique Robledo, ni la del maestro Gaviria, que fue muy acertado en su entrevista. Respéteme a mí la posición que tomaré, porque yo no vine a catequizar aquí a nadie. Hay dos candidatos catequizando, que los escuchen, a ver cuál le conviene más al país. Pero nunca les diría yo, jamás de los jamases, que se abstengan. Me parece que es irresponsable de un político pedir abstención en este momento. Porque ¿qué clamamos nosotros en elecciones? Señores, no se abstengan, vote, salga, vote. Y decirles ahorita, a estas alturas, diría, no voten. Yo entiendo y lo entendimos todos que la abstención produce resultados. En el caso del referendo del doctor Uribe, ¿recuerda usted? Sí. Que fuimos por todo el país mostrando a la gente el merengue envenenado que le estaban dando. Y a él no le gustó lo que hicimos, pero el pueblo se la ganó, no nosotros. Y ahí sí tocaba enseñarles qué veneno había atrás de cada pregunta. Aquí simplemente tiene que decir Santos o Zuluaga. En aquella época, y doña Claudia lo recuerda, era tan farragoso ese que había casi que explicarle al elector el resultado de esa pregunta. Yo fui invitado incluso por educadores del Valle a una conferencia a los maestros. Me dio risa, les dije, mire, yo no entiendo cómo ustedes me invitan a que les enseñe a leer, pero es que en realidad, si usted leía una cosa, el resultado era distinto. Pero aquí no, aquí la gente sabe qué es guerra y qué es paz, que escojan. Claudia, usted hace poco pasó de analista a política, a jefe de política, porque se ganó una gran votación. Pero volvamos a la condición de analista. Que es mucho más divertida que la de política, volvamos a la condición de analista. Yo siento que una cosa fue primera vuelta, que ahora veo un cambio, veo que el tema, digamos, el tema programático y las posiciones han empezado a tomar un cuerpo. El debate en televisión fue interesante. Veo que hay un cambio. ¿Usted también lo ve? ¿Cómo ve ya cómo se va estructurando? Las dos entrevistas a Zuluaga y a Santos en el tiempo hoy son interesantísimas, reflejan puntos de vista. Volvámonos a esa condición de analista, ¿cómo mira eso? Volvamos a la condición de analista, o sea, dejemos a un lado por ahora yo qué quisiera que pasara y pensemos más bien yo qué creo que está pasando. Si uno mira, digamos, un poco las elecciones que tienen una segunda vuelta, es decir, en la que tienen que pasar solo dos finalistas, evidentemente se polarizan. Y a mí me parece un poco fascinante, yo que tengo el sesgo de politóloga, digamos, ver cómo la elección en segunda vuelta se vuelve un poco la teoría del votante medio, que es cada uno de los
de los candidatos, en este caso además muy caracterizados, uno claramente mucho más a la derecha, una derecha mucho más radical, extrema, etcétera, como la de Uribe y Zuluaga, trata de venirse al centro, y Santos, que ya estaba, digamos, en una porción del centro, es una derecha más moderada, un poco con rasgos un poquitico más modernos, pues tampoco que sea la gran maravilla, trata de virar hacia la izquierda, tratando de, digamos, captar o llegar a los electores que no pasaron a segunda vuelta, los del Polo, los de la Alianza Verde, en fin. Entonces, digamos, eso me parece un poco fascinante, como inmediatamente pasó la elección, al día siguiente, candidato empieza a tratar de moverse para cubrir un nuevo nicho. Zuluaga, que había sido totalmente radical, digamos, con unas posiciones prácticamente de, en muchas ocasiones, salir a decir, me voy a levantar ese proceso de negociación en La Habana y punto, ¿no? Empieza a moderarse mucho y decir, bueno, no lo vamos a levantar, vamos a flexibilizar las condiciones, yo realmente no es que esté por la guerra, lo que pasa es que ofrezco una paz distinta. Y si uno mira la encuesta última que salió este fin de semana, la de Gallup, que publica la revista Semana, hay que decir que Zuluaga ha sido bastante exitoso en su mensaje. Es de Ipsos, Napoleón Franco. Perdón, de Ipsos, Napoleón Franco, tiene razón. Que es la que publica la revista Semana. Hay que decir que Zuluaga ha sido aparentemente bastante exitoso en posicionar su mensaje, porque como el 35 o 38% de la gente encuestada en esa encuesta dice, yo entiendo que esta elección es entre la guerra y la paz, como está diciendo John, y es, digamos, el eslogan de la campaña del presidente Santos. Usted, señor elector, va a tener que escoger entre la guerra, que representa a Zuluaga, y la paz, que represento yo. Pero resulta que un 50 y pico % de electores dice, no, yo sí en cambio entiendo que esta elección es entre dos maneras distintas de hacer la paz. Eso me parece de una eficacia en la propaganda de Zuluaga impresionante, porque lo único que ha cambiado es la propaganda, ¿no? Él ha ido moderando su posición, pero realmente lo que ha cambiado sustancialmente su propaganda para parecer menos radical. Yo francamente creo y tengo el mayor respeto, comparto totalmente lo que ha hecho nuestro amigo el doctor Navas Talero del Polo Democrático. Obviamente nuestros electores, todos los electores, y en particular los del Polo y en la Alianza Verde, que son electores de opinión fundamentalmente, pues tienen total criterio para decidir qué es, y yo respeto totalmente a los que quieren votar en blanco. Me parece, digamos, equivocado y abusivo que los quieran estigmatizar como antipaz o uribistas. No, son ciudadanos que realmente no los convencen ninguna de las dos posiciones. En mi opinión particular, yo, aunque respeto a los que votan en blanco, no opto por esa posición, muy a mi pesar, con todas las críticas, opto por el presidente Santos, porque no le creo a Zuluaga. No creo su versión propagandística reciente de que él es una versión distinta de la paz. El uribismo es parasitario de las FARC, ¿no? Son simbióticos. El uno vive del otro. El mejor jefe de debate del señor Álvaro Uribe son las FARC. Sin las FARC, Álvaro Uribe sería un politiquito de quinta categoría, ¿no? Se volvió el gran personaje que es y del nivel de influencia que es por cuenta de las FARC. Al uribismo le sirve para legitimar, para acumular poder económico, de tierras, político, electoral, mantener viva la amenaza de las FARC. De hecho, la mantuvo viva 8 años y a punta de esa legitimó una cantidad, digamos, de cosas contrarias al derecho: abusos, chuzadas, persecuciones, falsos positivos, vínculos con el narcoparamilitarismo, corrupción. Sí, pero eso es un mal menor porque existen las FARC y estamos combatiendo a las FARC. Y a eso es lo que quiere volver el uribismo. Quiere volver a un Estado autoritario, bastante propagandístico, en el que todas las porquerías se legitiman por cuenta de que existen las FARC. Así que no le creo a la promesa de Zuluaga. Y por eso, digamos, mi posición con todas las críticas es a favor de Santos, porque creo que el voto en blanco, digamos, tiene un supuesto de ambos son igual de malos, ambos representan lo mismo, que no se compadece con la evidencia. Es decir, si a mí me dijeran comparemos a Santos y Zuluaga en términos de su modelo económico, seguramente les daría la razón de que hay prácticamente ninguna diferencia. La locomotora minera se la inventó Uribe y la sigue Santos. El modelo económico de Uribe ha sido antipobre y pro acumulación de capital y sigue con Santos. En ese sentido creo que hay pocas diferencias, pero en términos de los efectos sobre la democracia, de la capacidad de acumular y abusar del poder, de violar las normas democráticas elementales, los equilibrios de poder elementales, pues sí me parece que hay una diferencia importante entre Uribe, que es
mucho más autoritario que Santos. Y digamos, por eso más que porque yo creo que va a ser la gran paz, yo realmente creo que, y lo he dicho posiblemente con mucha crudeza, pero creo que realmente lo único concreto adicional que ofrece Santos comparado con Uribe no es la gran paz, no es que aquí me parece que están elevando las expectativas de la paz de una manera que no es conveniente, pero al pellejo del presidente Santos. Y por eso yo confío que lo va a hacer, pues porque no es por nosotros, ni por querido con nosotros, ni nada por el estilo. Al pellejo del presidente Santos está empeñado en terminar lo más pronto posible el proceso de La Habana. Y el proceso de La Habana es la manera más rápida y menos violenta de poner fin a las FARC. Y eso nos conviene a todos. Vamos a una pausa. Oiga, ¿alcanzo ir al baño o no? ¿Ah? ¿Alcanzo ir al baño? Estamos en la controversia con el debate de la semana y nosotros acá en Canal Capital, en este programa, decidimos tomar el filo del debate por los partidos que no concurrieron a la segunda vuelta y los apoyos y las discusiones que tuvieron, que nos da un debate más tranquilo, menos duro sobre lo que está haciendo en una campaña absolutamente reñida, todo el mundo reconocemos eso, donde cada voto va a valer mucho programáticamente, seguramente también van a meterle mucha plata a los votos, dicen que hay ríos de dinero de todos los lados, de ambas campañas. Si uno consulta con uno en una campaña contraria, dice, no, es que allá le están metiendo mucha plata del otro lado, y si uno va hacia el rival, dice, es allá donde le están metiendo plata, pero parece que en todos los dos lados están moviéndose porque, bueno, esta campaña se tensionó al máximo. Pero, John, digamos que programáticamente ya Claudia hizo como puntos en los que realmente hay diferencias, usted también tocó esto, y vamos a desmenuzarlos, vamos a hablar, no hablamos mucho de relaciones internacionales, lo digo porque Navas también le encanta ese tema. Vamos a hablar de eso. ¿Qué diferencias hay en las relaciones internacionales entre estos dos proyectos políticos que se debaten? No, pues de nuevo, la guerra y la paz. Entonces, es así de sencillo. Entonces, Santos quiere mantener unas buenas relaciones con Venezuela, sí, con Ecuador, con todo este modelo. Y Zuluaga dice, no, yo voy a meterme en la política interna de Venezuela y le voy a decir al presidente Maduro qué es lo que tiene que hacer. Y Santos le dice en el último debate, mire, es que usted como candidato puede decir eso, pero yo soy el presidente y yo no puedo hacer eso. Todo el mundo tenía la esperanza, no digo de la esperanza, todo el mundo tenía la expectativa que cuando Santos siguió apasionado íbamos a terminar en una guerra con Venezuela. No sucedió, al contrario, excelentes relaciones. Y Venezuela y los demás vecinos, inclusive están ayudando, apoyando a que tenga éxito el proceso de La Habana. Entonces, digamos, la diferencia de nuevo es alrededor de la guerra y la paz, así de sencillo, porque alrededor de eso es que se hacen las demás polarizaciones, que la distribución del ingreso, que los programas sociales, pues que le bajamos a la guerra para poderle meter a los programas de desarrollo social, que Santos dice que va a subir 3 puntos, prácticamente casi duplicar la inversión en educación, porque se la va a sacar a la guerra, en fin, todo lo demás. Entonces, ese es el tema de verdad. Ahora, yo tengo una inquietud, y tal vez desviándome de un tema del planteamiento que tú haces, es ¿dónde está el espacio para coger votos? Entonces, digamos, de los que votaron, en buena medida, Santos ya recuperó con todas estas fuerzas. Entonces, ¿cuáles son los votos que quedan por definir? Y en ese sentido, hay que mirar a los blancos y a los abstencionistas. Y el problema es que en las encuestas no se miden los abstencionistas, porque todos se centran mucho en el tema de escoger gente que tiene intención de voto. Entonces, cuando usted decide hacer eso, pues ya dejó de contar lo otro. Y en el blanco hay un gran problema, y es que la mayoría del voto en blanco fue de los que no tienen partido. O sea que los votos blancos
del verde y los votos blancos de Robledo o los votos blancos digamos, del verde, pues no son los que importan. Sino son las personas que votan en blanco independientemente. Y de esos no hay manera de llegarles a través de apoyos como de que Peñalosa salga y diga no vote por aquí, o Robledo deje de decir que deben votar en blanco. ¿Cómo llegar a ese elector independiente que es muy grande? Que fue la votación en blanco, que se estima más o menos como en el 15% en las encuestas que lo miden. Entonces ese es el gran reto. Y ese es un reto muy argumentativo y de reflexión. Nosotros, como somos electores, digamos, elegidos por opinión, podemos jugar un papel muy importante en esclarecer las cosas. Y yo creo que esa es una responsabilidad que no podemos evadir. Llegó el doctor Juan Manuel Corzo, el Partido Conservador, que también ahí hay una definición muy importante. Él se retrasó el avión en que venía, entonces llegó un poco tarde, pero queremos incluirlo. En radio uno dice, pues que corre la silla, se mete en el programa, pero aquí tenemos que hacer una pausa para poder hacer un movimiento acá de incluirlo. Yo lo haría con la gente Estamos en La Controversia, transmite Canal Capital en directo, programa de su franja de opinión. Estamos en el debate sobre las elecciones del próximo domingo. Habíamos tenido acá en el panel una representación de la Alianza Verde, del Polo, y nos acompaña ahora Juan Manuel Corzo, del Partido Conservador, que acompañó desde el principio a la doctora Marta Lucía Ramírez, y que pues ahora Marta Lucía ingresó a la campaña de Oscar Iván y juega un papel primordial allá. Me acaba de decir Juan Manuel Corzo que ha estado muy activo en esta campaña. Y la primera pregunta vamos a hacerle acá ya en el CED, cogiéndolo un poco sin haber participado en el debate, pero ¿cómo fue eso entre el Partido Conservador, todas estas definiciones? ¿Cómo está el Partido Conservador hoy, que pues, lo dividió la campaña? ¿Qué posiciones están tomando en el conjunto del partido? ¿Qué gente realmente acompañará a Santos y qué gente en este momento está acompañando a Zuluaga? Yo creo que hay que tomar dos eventos importantes donde el Partido Conservador muestra realmente una organización y una disciplina grande de bases. Uno es, León, es la elección del Congreso. Nosotros mostramos, desde luego, diferente a las encuestas que nos colocaban en unos niveles muy bajos, cómo realmente el partido hace un gran esfuerzo, las bases trabajan y salen adelante con un buen número de parlamentarios. Y dos, en el tema de Marta Lucía. Hay unos parlamentarios que avanzan con el presidente Santos por la relación que venían dentro del gobierno, pero desde luego nosotros tenemos una organización bajo unos estatutos que son ley para todos, donde el órgano máximo es la Convención Nacional. La Convención Nacional elige a Marta Lucía como jefa o como candidata del partido, y los que somos disciplinados bajo esa ley nos seguimos con Marta Lucía, y ahí somos un grupo importante de parlamentarios que, digo importantes en que estamos distribuidos en todo el país. Y sobre esa organización, más la organización que fue también el tema de los directorios en todo el país, más las bases del partido, los municipios, los pueblos, etcétera, y tomando las regiones más conservadoras del partido, la gente se pone de pie y vota por Marta Lucía en su gran cantidad. Sin quitar muy bien lo que decía Claudia, que hay una gran votación de voto-opinión, y que cabe en este momento felicitar a las dos mujeres que en la primera vuelta hicieron la contienda. Tuve la oportunidad de acompañar a Marta Lucía y desde luego también acompañar, pues, sin que fuese mi candidata, por ejemplo, verla a Clara López siendo una gran candidata. De tal manera que yo sí quiero felicitar hoy frente a la audiencia nacional y a este gran programa, León, por invitarme, y pues a los compañeros de Congreso y a una compañera, decirles que tuvimos dos fenómenos importantes en esta
política en la primera vuelta que van a ser determinantes, para mí sí van a ser determinantes en quién vaya a ganar la presidencia de la República. Sí, aquí un poco en diálogo, decíamos, por un lado Marta Lucía es muy decisiva en la campaña de Óscar Iván y si gana, no todo, pero le va a dar un parte importante el triunfo a ella y a los electores del Partido Conservador que concurrieron a votar por ella. Las encuestas dicen que es muy alto el voto, ese voto que votó por Marta Lucía, que va hacia Óscar Iván. 55 de los conservadores. Como dicen que es muy alto, lo del Polo que va y lo de Alianza Verde que va hacia Santos, uno se retrae en el voto en blanco. Me sorprendió, quisiera que respondiera eso, el doctor Navas, me sorprendió mucho que esta encuesta de Ipsos Napoleón Franco, le da el 24% de los votantes del Polo, le da el 66% a voto por Santos, y el 24% se lo da para voto por Óscar Iván, que me sorprendió mucho en el Polo, y le da el 10% de voto en blanco. ¿A qué se deberá eso? Bueno, yo siempre he dicho que las encuestas las hace un vivo para que las responda un idiota. Porque yo no conozco a nadie que lo hayan encuestado. Realmente no conozco. En la universidad pregunto, no conozco a nadie que hayan encuestado. Más bien es la manera de inducir a una opinión pública que a veces no se entera muy bien de lo que está pasando. Pero personalmente yo no creo en las encuestas. ¿Por qué terminamos en esta disyuntiva? Hombre, todos, hagamos una sola franca, aquí nosotros. Franco, el único responsable de lo que está pasando en el país es Álvaro Uribe Vélez cuando compró a Gigi y a Tío Lindo para volver tortilla a la Constitución. Eso fue lo que nos trajo a esta. Porque sin reelección no estábamos en la que estamos. Todo lo que el país está pagando, lo está pagando por eso. Eso sí, quien me quiera desmentir que me lo diga, pero ustedes recuerdan que yo fui el que denuncié a Gigi y a Tío Lindo. Y yo fui la persona que demostré cómo hasta DMG había metido plata en la segunda reelección de Uribe. ¿Ustedes recuerdan? Con documentos. Estamos en esto por esto. Hemos dicho los tres que nosotros somos producto del voto de opinión, sí, de una opinión favorable a nosotros tres. Entonces, el momento en que esa opinión valore el estado en que se encuentra el país y escoja por quién va a votar. Porque yo no creo, realmente, lo que usted me acaba de decir. Porque si hay algo absolutamente contrario a la lógica, es que uno del Polo vaya a votar por Uribe o por Zuluaga. Puede que se abstengan o que voten en blanco, pero esa encuesta no se la creo yo. No, lo que pasa es que hay mucha gente, doctor, precisamente porque hicieron una extraordinaria campaña, todos coincidimos en eso, tanto Marta Lucía como Clara López. Sumaron votos que no necesariamente son conservadores o no necesariamente son del Polo. Son de ciudadanos que ni son del Polo, ni son conservadores, en el caso de Marta Lucía. Y esos electores, esos electores independientes se distribuyen, digamos, entre las dos opciones que hay. No es que todos se van solo para una o todos se van solo para otra. A mí por eso no me sorprende, digamos, que haya, en teoría, según las encuestas, pero creo que en la realidad lo puede ser, ya veremos en qué magnitud, alguna de la gente que votó por Clara López va a votar por Oscar Iván Zuluaga, porque es que no es del Polo. Precisamente la magia, parte del éxito, del logro de las campañas de Clara López y de Marta Lucía Ramírez es que lograron ir más allá del nicho de sus respectivos partidos. Usted lo ha dicho, pero que un polista como tal de partido, sí, no lo va a hacer. Perdóneme, un polista no lo va a hacer jamás por Uribe ni por Zuluaga. Sobre todo quienes conocimos lo que nos pasaba cuando el presidente era Uribe. Doctor Corso, porque como le está... Ahora tenemos que darle un poco más de tiempo al doctor Corso, que llegó a este último tramo de la... A la oposición te doy la oportunidad. Pero ese movimiento hacia considerar las negociaciones de paz no tan radicalmente como decía Zuluaga, de acabar con eso o luego de poner unas condiciones, sino todo esto que es como el punto programático que le lleva a la campaña de Marta Lucía a Óscar Iván. ¿Sí cree usted que Óscar Iván, esta modulación que ha hecho, la va a mantener si gana las elecciones? ¿Realmente le va a cumplir a ustedes, a Marta Lucía, esa idea de la modulación que hizo frente al proceso de paz? Yo quiero hacer dos cosas antes de entrar a esta pregunta, León.
Una, que tengo un concepto diferente a lo que se está hablando, lo del tema de la guerra con Venezuela. Creo que no hay que ser livianos en ese tema. Y igualmente, doctor Navas, me parece que el tema de entrar si Uribe es el culpable o no, porque también nos podemos ir al tema de Samper, cómo Samper se sostuvo en el poder. A la reelección nomás. Sí, no, Yo me refiero a la pero reelección nomás. a mí me gustaría más, por ejemplo, ver el daño que está pasando, y lo viví porque yo fui autor del proyecto con el doctor John Sudaski, hablamos tal vez del equilibrio de poderes. Es que el sistema presidencial en Colombia, tenemos unos problemas estructurales de verdad del país que son mucho más profundos que llevar a la audiencia y seguir en esta pelea. Por eso el acuerdo programático de Marta Lucía con Oscar Iván es muy serio. Es decir, si el acuerdo programático llegase a ser presidente Oscar Iván y rompe los acuerdos, desde luego que nosotros tendremos que hacernos a un lado. Me parece que ya nosotros en una responsabilidad que llevamos años en el Congreso y que hemos visto realmente un sistema presidencial que viene degenerándose día a día, que tenemos problemas con la justicia, que no le da garantía a los ciudadanos, que son temas importantes que los hemos tocado en el Congreso, pero son temas que de verdad hay que volverlos a tocar. Yo creo que lo importante de este tema es, primero, los colombianos no quieren reelección. Es uno de los temas que planteó Marta Lucía. Dos, el tema de la paz es un tema de la paz visto de diferente manera. Nosotros creemos que la paz sí la necesita Colombia, pero nosotros también hablamos de las libertades. John Stuart Mill, gran pensador liberal, hablaba sobre el tema de las libertades, sobre las libertades. No podemos entrar a un proceso de paz cuando le meten una bomba previo a que metamos en el Congreso el marco jurídico para la paz a Fernando Londoño. De igual manera sigan matando policías, degollándolos, metiendo niños bombas. Nosotros consideramos que tiene que haber un pare, no una pausa para acabar con el proceso, pero sí decirle a las FARC, que son una minoría dentro de los colombianos, si quieren las libertades, la libertad de elegir y ser elegido, uno de los principios fundamentales de las democracias, pues tienen que también ganarse la voluntad popular para ello y discutir ciertos temas, pero no imponerlo. Me parece más importante las libertades. ¿Cómo vamos a sentarnos en la mesa a hablar de libertades o de paz cuando sostienen secuestrados en la selva? Si uno de los principales elementos del ser humano y de la vida y contemplar en la Carta de los Derechos Humanos es la libertad. Pero digamos que estamos a corto, todo eso se ha acelerado en La Habana. Ya hay 3,5 puntos, falta 1,5 puntos. Digamos, entre ese 1,5 puntos, que además ya es el desarme y la desmovilización, y el otro punto de las víctimas, la parte que falta de las víctimas, en realidad podría uno decir que un camino sería acelerar esos 2 puntos para terminar, para que llegue rápido la idea de, señor, se desarma, se moviliza y acaba con todo. No, León, pero así no, es que no. Previo a una campaña, ¿cómo salen a decir, por ejemplo, que van a, desde luego, el tema de esto último que salió el fin de semana? ¿De las víctimas? Sobre las víctimas. Pero eso no nos digan la verdad media, díganos quién va a pagar las víctimas, los colombianos que pagamos los impuestos o ellos que van a devolver la plata que han cogido de los secuestros, del narcotráfico, y lo digo como ex secuestrado, que fui violado en mis derechos. ¿Nos va a corresponder ahora pagar las víctimas, León? ¿O ellos van a devolverle a los colombianos? ¿Es una verdad? ¿Es una justicia a medias? ¿O cómo son las cosas? Ellos tendrán que aportar mucho y ponerle la cara a las víctimas. Pero sin duda el Estado, para 6 millones de víctimas, es que el tamaño del daño que nos hemos hecho en estos 50 años es muy grande, el tamaño es enorme. 6 millones de víctimas son el 15% de la población. Están implicadas unas violaciones al derecho a la vida, pero a la propiedad, a todo. Es un con la venia tuya, yo no puedo circunscribir lo de las víctimas únicamente al aspecto económico. De ningún lado. Las víctimas quieren conocer la verdad, tanto las víctimas de la guerrilla como las de los paracos. Claro. Vamos que fundamentalmente la verdad, y fue mi pelea cuando discutía paz, justicia y reparación en aquella época que querían meter la sedición como un delito paramilitarismo momentico. Yo recuerdo, y se lo repetía, en ese entonces Vargallera estaba al otro lado, les dije, mire, ustedes son católicos, para que haya perdón,
contrición de corazón, confesión de boca y propósito de la enmienda. Y yo no veía en el proyecto de esa época que nos presentó Uribe con Sabas y con Iguarán, en ninguna parte veía la confesión, que es requisito sine qua non para que yo pueda perdonar. Porque yo les decía, entonces llegan y digo, acúsame, padre, de que pequé, de que, no, eso no se va a decir. Absuelva de por... No, que digan la verdad, de lado y lado. Es que este no es un partido donde solo los guerrillos están, ahí están los otros también. Los dos deben decirle al país la verdad. Y creo que una madre queda más tranquila cuando digan por qué mataron a su hijo y dónde está su cadáver, y no que le den $1.000.000. No podemos ser tan mercantilistas con esto de la paz. La verdad es fundamental. Saber qué pasó con mi hijo, qué pasó con mi hija y por qué me los mataron. Eso es lo que la gente quiere saber. Doctor Zubaski, ¿cómo leyó usted ese acuerdo sobre las víctimas? No, que fue un acuerdo importante porque la FARC reconoció que habían sido actores, que habían sido victimarios y que se comprometían a trabajar por el tema de la reparación e inclusive, si no estoy mal, se comprometieron a entregar bienes para hacerlo. Entonces, yo creo que fue un avance muy importante porque nunca se había dado antes y ahora se dio. Yo creo que ese es un punto que además realmente sí hay que cuantificarlo, porque muy bien, digamos, uno puede tomar el tema del modelo surafricano y ahora del tema de la verdad y el perdón y la garantía de no repetición que se dará con la desmovilización y tal. Pero sí tiene uno que estar pensando en el tema de quién va a poner los recursos. Porque, por ejemplo, en este proyecto de víctimas que está actuando hoy en día, el presidente Santos desde el primer día dijo, esto se hará en 10 años. Y al ritmo que va, las cuentas que se hacían es que podría tomar 50 años. O sea, esto va a tocar acelerarlo. Y el país va a tener que definir y va a tener que encontrar una fórmula económica, porque la otra es procedimental, muy importante y se podrá hacer, pero la otra es económica. ¿Cómo reparar esto? Ve uno, por ejemplo, que el tema de los paramilitares no han dado nada, no han devuelto nada. Como decía alguien, las peores tierras, ¿no? Está el tema, entonces todo el mundo va a tener que poner, pero el Estado va a tener que poner. Y va a tener que poner, digamos, destinando recursos que seguramente se podrían intervenir en otras cosas. Entonces el alcance de la reparación también tiene que ser acotado, sin lugar a dudas, porque si no, digamos, ¿cómo va usted a reparar lo que se han hecho en 50 años o lo que hay ahora, 6 millones de víctimas? ¿Cómo los va a reparar? Económicamente, entonces tierras, relativamente fácil. Tierras es relativamente fácil, pero todos los insumos adicionales para que haya desarrollo y todo lo demás, pues están contenidos en el punto primero, que es el tema de desarrollo rural. Pero que exige también, en general, es una reconstrucción del país, sobre todo de las zonas devastadas por la guerra, las zonas, ahí hay una tarea dura de poner eso en el centro del plan de desarrollo del Estado, de incorporar al sector privado. Ahí, así como decía Mocus, hay que poner, todos tenemos que poner. Perdón, aquí interrumpo un minuto. Más en la salud y la educación, vamos a evitarnos el gasto de guerra. No, mire, el tema central es que la coyuntura del proceso de paz permite que se haga una reforma a una cantidad de temas adicionales que no son evidentes en términos de que sea simplemente que la FARC se desmovilice y tal. Porque en las solicitudes que se han hecho, en los acuerdos que se han hecho en el tema, en el tema político, hay la simiente para hacer un cambio fundamental en la forma de hacer política en Colombia, que son básicamente unas relaciones clientelistas que además le impiden al Estado tener efectividad en lo que hacen. Usted no puede pensar en un proyecto de desarrollo rural manejado a través del mismo sistema clientelismo que se puede probar que garantiza que esos proyectos no puedan tener éxito. Entonces, ya que estamos en temas sustantivos, porque no, en esta discusión comienza por el tema electoral, pero entonces tiene que pasar a los temas sustantivos. Y es en esos temas sustantivos donde el proceso de paz de La Habana tiene los elementos
para poder hacer unos cambios muy importantes. Yo no estoy de acuerdo con Claudia, que eso va a ser una cosa totalmente cosmética. Yo creo que pero es la oportunidad de jugarle a eso. Y que el país pueda entonces abrir su espacio para discutir unos temas que normalmente solo se hacen en el contexto del Senado y que tienen unos intereses propios que impiden que las cosas se cambien. Lo que dice Claudia, para mí sí es muy atractivo en este sentido de que las elecciones de los próximos 4 años ya no, las FARC no sean un factor No, es que esto es una desgracia, León. Llevamos. decisivo. Esta va a ser la 5ª vez que las FARC nos ponen presidente. O sea, habráse visto, pues, desgracia mayor. Unos tipos son unos terroristas, narcos, una minoría odiada por la mayoría de los colombianos. Tienen totalmente capturada la agenda política colombiana y las elecciones, ¿no? De qué se hace o qué no se hace con ellos, que es la gran obsesión política colombiana, depende quién es o quién no es presidente. Yo sí aspiro, digamos, yo sí aspiro a que salgamos de las FARC. Realmente no veo nada más concreto y eso no es cero cosmético. O sea, ¿qué va a ser cosmético salir de las FARC, por favor, si llevan 60 años influyendo en la política colombiana? Pero no me meto, digamos, en el tema de la oda, de la paz, en fin, con todo respeto, porque creo que lo que va a lograr hacer el presidente Santos en la vida de verdad es concretar el Acuerdo de La Habana, que es cómo desmovilizar a las FARC. Yo llevo los últimos 3 años de mi vida, León, estudiando cómo le ha ido a Colombia en los 10 procesos de paz anteriores. Y en los 10 procesos de paz anteriores se han firmado documentos, promesas, inversiones, vamos a hacer, van a llegar las carreteras, y no llegan, y por eso es que seguimos en guerra. Y se han firmado papeles, y cada presidente ha dicho que él es el que está haciendo la paz, y que con este acuerdo se construirá la paz, y que ahora sí van a estar. Yo, la verdad, no me como ese cuento por 11ª vez, no me lo como. Tengo clarísimo que van a hacer una cosa concreta que nos sirve a todos, que es desmovilizar a las FARC, y que construir las condiciones de la paz, la inclusión de las regiones, derrotar el sistema clientelista, poner un sistema de administración pública que derrote a los varones electorales de las regiones, que construya bienes públicos. Eso no lo va a hacer la desmovilización de las FARC. Esa es una pelea que vamos a tener que seguir haciendo nosotros los ciudadanos. Pero quitarnos de encima el maldito yunque de las FARC para poder hacer la tarea va a ser un gran alivio, porque es que a nosotros nos toca como ciudadanos tratar de hacer esa tarea pues cargando el yunque de las FARC encima, que estigmatiza la oposición política, que estigmatiza la movilización social, que legitima toda suerte de porquerías de los sectores gubernamentales, en particular de los de derecha. En nombre de las FARC se ha legitimado el paramilitarismo, los falsos positivos. Todo parece un mal menor por cuenta de que hay FARC. Entonces yo sí añoro. Así no haya ningún resultado, me parece un magnífico resultado, no lo estoy ni mucho menos trivializando. Es un magnífico resultado para la democracia colombiana, para las oportunidades de construcción de equidad, de pluralismo político, que nos quitemos el maldito yunque de las FARC de encima. Hay una frase pues, que me gusta a mí mucho, que hacer la paz o firmar la paz no es llevar el país al cielo, sino sacarlo del infierno. Sí, esa es una buena manera de Es una escribirlo. buena frase porque... Pero León, es que lo que dice doña Claudia absolutamente es cierto. Lo que pasa es que tenemos que buscar la causa, porque yo invito a los televidentes a que miren los artículos que ha venido escribiendo Alfredo Molano sobre la violencia en Colombia, y esto tiene mucho más de 50 años. No fue con el 64 que comenzó el problema, vamos al 48 y de para atrás. Eso que tenemos ahorita es consecuencia de lo que se hizo entre el 47 y el 57. Esa paz fraudulenta de Rojas, conectada cuando de buena fe Duarte Blum estuvo metido ahí, pero aparecen personajes como Cuervo Arauz y Cuéllar, que fueron los que nunca dejaron. Entonces tenemos que buscar históricas, acabar dinámicas del conflicto muy concretas. Lo que dice doña Claudia es aceptable. Quitémonos ese fantasma de las FARC de encima, pero ahí no puede parar la cosa. Usted puede acabar las FARC ahorita, mientras el fenómeno social convertirlas en partido político, eso es lo que vamos a hacer. Pero es que si el descontento sigue, se cambian de nombre y ya no será FARC sino otra cosa. Pero además no solo es descontento, es construir Estado en las regiones. Es que mire, el desafío de Colombia, León, esto lo hemos conversado tantas veces, el desafío de Colombia no es desmovilizar a 15.000 combatientes de las FARC. El gran desafío de Colombia es incorporar a 15 millones de colombianos. Esa es la solución. Que se paran todos los días a vivir sin Estado,
a vivir bajo el fusil de la Bacrin de turno, de las FARC de turno, del ELN de turno, del narco de turno. Si nosotros somos capaces como generación de construir instituciones en la mitad del país, hacemos paz. Si no, toca acabar el programa. En el próximo programa nos das un tip. Vamos a hacer el acuerdo con las FARC, pero vamos a terminar este programa. Para el próximo lunes estaremos debatiendo lo mismo, ya los resultados de las elecciones en la controversia. candidatos y los electores, más que los partidos. Los partidos, desafortunadamente, todos, incluido el nuestro de Alianza Verde, no concita a la mayoría de los ciudadanos. El 70% de los ciudadanos se declara sistemáticamente en las encuestas sin partido, ¿no? De manera que la inmensa mayoría de los electores no están en un partido o en otro. Yo por eso no creo que las alianzas son tan definitivas. Yo creo que lo que es definitivo en cualquier elección es la propuesta de los candidatos. Finalmente los que ganan o pierden son los candidatos y sus plataformas. Obviamente, como tú bien destacas, en esta primera vuelta ocurrió algo peculiar, y es que por lo menos en términos de matemática, los demás candidatos que no pasan a la segunda vuelta suman prácticamente más votos, o por lo menos los mismos números de votos de los que sí pasan, ¿no? Son como 6 y pico y 6 y pico, digamos. Eso es muy particular, porque quiere decir que hay 6 millones de electores que fueron a las urnas, ¿cierto? Que seguramente van a volver a votar y que ahora en estas 3 semanas tienen que decidir por cuál de las dos opciones que quedaron en contienda, Santos o Zuluaga, deciden su voto. Yo creo que esta es una situación peculiar, digamos, por lo influyente, como tú destacas, pero también peculiar por la desazón que hay en esta campaña. Yo creo que yo he seguido la política desde muy chiquita, me encanta, pues hasta hace muy poco fui candidata, pero desde siempre he seguido las elecciones, he votado, he participado, y la verdad, León, es que nunca había visto una campaña tan sucia, que generara tanta desazón, tanto desencanto en los electores. Una guerra sucia de lado y lado, en particular de Santos y Zuluaga, que yo creo que ha desestimulado mucho la participación electoral. De hecho, es sorprendente que la abstención en la primera vuelta presidencial hubiera sido más alta que en las elecciones de Congreso. Eso realmente es atípico. Usualmente vota mucha más gente por presidente que por Congreso, y yo creo que en buena medida esa peleadera, digamos, y esa guerra sucia, en particular de estos dos candidatos, espantó a buena parte del electorado. ¿Qué va a pasar ahora? Yo francamente no lo sé. Yo creo que si uno mira, digamos, la evolución de la campaña, la evolución de las encuestas más reciente, esta elección el que la gane la va a ganar por una nariz, es decir... Seguramente, sino después del 15, digámoslo así. Así que, digamos, ese es el punto. Ahora, digamos, yo creo que la evolución del tema electoral es muy importante, que sí, efectivamente, fue muy importante la cantidad de votos que sacaron tanto Marta Lucía como la doctora Clara López y Enrique. Bueno, se sumaron prácticamente 5 millones de votos. Y por los otros dos, especialmente por Santos, la gente no quiso votar, les dio tedio absoluto votar por un candidato. Pero cuando la diferencia era entre Santos y Uribe Zuluaga, sí, la cosa se puso de muy diferente nivel. Hay una encuesta que hizo, creo que fue Gallup, donde se ve efectivamente que inmediatamente después de la elección comienza, digamos, Zuluaga sigue actuando con una pendiente bastante permanente, bajita, no es que... Y Santos baja inmediatamente para esa elección y después comienza a subir, y para esa encuesta que le hicieron como el 2 de junio, ya lo ha empatado, y además se ve con una pendiente mucho más fuerte. O sea que del 2 de junio hacia adelante, por lo que se puede ver, va a seguir creciendo. Y es claramente ¿por qué? Porque, digamos, yo creo que para la disyuntiva entre un candidato que representa el uribismo con toda la secuela, digamos, de hechos, básicamente un sistema que satanizó la sociedad civil, que fue el epítome del todo vale, en fin, todo lo demás,
digamos, frente a ese tema, Santos, con todas las objeciones que hay, comienza a resultar un poco más atractivo. Es un presidente que, con todo el tema de la mermelada que hemos condenado, digamos, nadie tiene más credenciales que Claudia. Doña Claudia, un placer verlos. Y sin más preámbulos, vamos al debate. Esta cosa es, bueno, viene primera vuelta y vienen posiciones que van desde un acuerdo, como en el caso del Partido Conservador, que es un acuerdo con el partido, con Oscar Iván Zuluaga, desde la candidata del Partido Conservador, que participó en la campaña y sacó una alta votación, y en ese caso es Marta Lucía Ramírez, que hace un acuerdo con Oscar Iván, primera cosa. Pero vienen los otros partidos. La Alianza Verde no adopta posición oficial y los sectores se van a expresar, sectores políticos al interior de la Alianza Verde, unos hacia una adhesión o un acompañamiento con muchas críticas a Juan Manuel Santos, una opción por voto en blanco, y lo mismo ocurre en el polo democrático. La candidata a la presidencia en la primera vuelta, Clara López, termina en un acuerdo con Santos, pero un sector encabezado por Robledo habla del voto en blanco. Eso es lo que vamos a ver, por qué esas posiciones, cómo se llegó a esas posiciones y cómo se ve esta segunda vuelta, cómo va a incidir esto. Y yo, pues, lo que veo, y para mí la primera novedad de esta campaña política, es que los partidos que participaron en primera vuelta y que no están jugando ahora como candidatos, es decir, salieron de primera vuelta, son decisivos por primera vez en una campaña política. Son decisivos porque los candidatos principales tuvieron votaciones relativamente bajas en primera vuelta. Digamos, el uno 29 puntos, el otro 25, y necesitan de todos los partidos. Y aquí empecemos con Claudia. ¿Cómo fue ese proceso interno de la alianza? ¿Cuál es tu posición ahora? ¿Cómo ves de cara a esta segunda vuelta el protagonismo y la situación de Alianza Verde? Pues León, yo la verdad creo que lo que son decisivos en una elección, sea en la primera vuelta, igualmente será en la segunda, son los Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Vamos todos los lunes a esta hora en directo desde el canal para hablar de los temas candentes del día, de la coyuntura, de la semana. Y esta vez, claro, no nos podemos escapar, estamos hablando de las elecciones del próximo domingo, vamos a hablar de los candidatos presidenciales con un enfoque particular, y es que pues vamos a hablar de lo que ocurrió en la primera vuelta, las consecuencias de la primera vuelta, los partidos o grupos políticos que tuvieron que tomar posición alrededor de la segunda vuelta después de haber hecho competencia en primera vuelta. Hablo de la Alianza Verde, y aquí tenemos personas de la Alianza Verde, algo del Polo Democrático, y también del Partido Conservador, que tenemos a Juan Manuel Corzo invitado, pero no ha llegado. Estamos por ahora con Claudia López. Muchas gracias, Claudia, senadora por la Alianza Verde, con una votación muy importante. Muchas gracias, Claudia, por venir. Muchas gracias, León, por la invitación. Siempre es un gusto estar acá. John Sudaski participó en la campaña por la consulta al interior de la Alianza Verde, senador de la República, senador actual de la República, y ahora acompaña y trabaja dentro de la Alianza con una posición muy particular. Ahora veremos cómo son todas estas posiciones acá. Muchas gracias, John, por acompañarnos. Placer y muy amable por la invitación. El doctor Navas Talero, que también es del Polo Democrático y que, bueno, ahora tiene una posición particular, participa dentro de una posición al interior del Polo Democrático. Le agradecemos, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, doctor. Aquí nadie va a barrer, pues. El que gane va a ganar, digamos, una situación muy polarizada, va a quedarse con la mitad y un poquito más del electorado, y el resto quedará en la oposición. Ya veremos si es Santos o si es Zuluaga. En la Alianza Verde,
No fue que no adoptáramos una posición, claro que adoptamos una posición. Adoptamos una posición basada en 5 puntos. Y es a nosotros lo que nos importa en la Alianza Verde es que los ciudadanos acompañen con su voto unas propuestas programáticas que nos parecen centrales. Culminar el proceso de negociación en La Habana, culminar el proceso de paz, defender la agenda de protección ambiental y del agua, defender un pacto nacional por la salud y la educación, la lucha contra la corrupción. Esos son los puntos de nuestra plataforma programática que nosotros invitamos a los ciudadanos a que voten con base en ellos y a que escojan, digamos, la mayoría de nuestros electores escogerán o a Santos o al voto en blanco. Con respeto, esas dos posiciones caben dentro de nuestro partido, la gente es libre de determinarlas, pero lo que nos interesa es que la gente escoja al candidato pensando en fortalecer estos 5 puntos programáticos que para nosotros son el corazón, digamos, de nuestra apuesta política a largo plazo. John, toda esta discusión al interior del Verde, pues dio un resultado también el que fueran, pues más que todo senadores o líderes del Partido Verde los que fueran tomando posición, y hay un silencio muy grande de Peñalosa en estas semanas. ¿Mantendrá ese silencio hasta la segunda vuelta? ¿Y eso qué augura para la Alianza Verde? En el entendido de que usted fue uno de los primeros que salió y tomó posición sobre el tema, y lo he visto muy activo en esa posición, porque tiene argumentos para eso. Sí, digamos, yo creo que Claudia le responde mejor el tema de Peñalosa, porque realmente yo no tengo la menor idea. Digamos, a Peñalosa apoya el proceso de paz, dice que va a estar con el candidato que está con el proceso de paz, argumenta como que, y al final le falta decir por quién, y no lo dice. Y creo que no lo va a decir